A partir de 1876, en Francia, surgen nuevos ataques contra el catolicismo y comienzan a ponerse en práctica una serie de medidas anticlericales. En 1880 se prohíbe a clérigos y religiosos la enseñanza en establecimientos y casas religiosas, se tiende a laicizar toda la vida de la nación. En 1901 se abre una nueva era de persecución, más violenta aún, contra las congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza. La Ley Combes, de ese mismo año, prohíbe la enseñanza a las congregaciones no reconocidas oficialmente y muchos institutos, entre ellos el de las Hermanas Azules. Entre 1903 y 1904 se cierran más de 2.000 centros de enseñanza. Las órdenes religiosas son disueltas, los bienes son confiscados. En la congregación, desde el 19 de julio de 1902 hasta el 19 de enero de 1905 se cierran 17 casas. La Iglesia y el Estado francés rompen relaciones y se dictan leyes por las que las hermanas deben retirarse de sus comunidades y entregar sus casas, en las que vivían cerca de la gente y trabajaban para ganarse la vida. Por este motivo, una a una, las comunidades llegan a la casa madre y aquí se organizan. Pero, ¿cómo vivir todas allí? ¿Cómo ganarse la vida y alimentarse? La pobreza se hace sentir. La opción es dejar de vivir en comunidad y de ser religiosas, o dejar la patria y partir al exilio. Es un momento muy difícil, viven una situación de mucha inseguridad, pero lentamente la vida les va abriendo posibilidades y la opción es clara: partir. No temen ni a las privaciones, ni al exilio. En 1903, un grupo de hermanas parte para España. Al año siguiente, en abril, las recibe Italia y a los pocos meses, en 1904, América, Mato Grosso, Brasil. Atravesaron el océano que ponía una enorme distancia entre ellas y las personas queridas. La ruta, el viaje se les hacía largo, iban a lo incierto, a lo desconocido y no olvidaban que iban a poner las bases de una obra. El sol estaba radiante, pero ninguna cara conocida. Sin embargo, las esperaba el señor Laore, padre de una de las Nas, Domitille, y hermano de la hermana Sofía. También las esperaba el cura párroco de Lomas de Zamora, el padre Emilio Ayoud, sacerdote francés, con el sacristán quien presentó la carta del párroco a Sor Francine. Ya en tierra argentina, el primer grupo de la congregación se cobijó en casa de la familia Laore. Luego de algunos meses de conversaciones con el cura de Lomas, decidieron la fundación de la obra de la Inmaculada Concepción en estas hospitalarias tierras, cuya bandera tiene los colores simbólicos de las hijas de la Inmaculada, el blanco y celeste. Al día siguiente tomaron el tren para Lomas y fueron recibidas por dos señoras que formaban la comisión y se instalaron en la modesta casa que les habían alquilado en la Prida 356. No conocían el español, que era el idioma nacional, sin embargo a los 15 días debían abrir un colegio. No se echaban atrás, sufrieron mucho, dudaban de sus capacidades para el éxito de la obra, pero Dios había puesto en sus caminos al cura francés que siempre allanaba sus dificultades, las aconsejaba, las ayudaba y las animaba sin reproches. Estamos con Brune, ¿de qué curso? Tercero A. Manu. Tercero B. Mayo. Tercero C. ¿Y Juani? Tercero D. Bueno, a vos, Brune, ¿qué línea migratoria te tocó? Alemania. Bueno, y tu pregunta es, ¿qué actividad o momento del proyecto le gusta más? A mi novia a mí me gustó mucho sobre la investigación sobre su cultura, juegos, vestimenta, historia. Como Alemania no es un país muy conocido acá en Argentina por sus razones, porque no está tanto en nuestra cultura, fue bastante interesante. A vos, Manu, ¿qué línea migratoria te tocó? Te tocó Nigeria. Bueno, y tu pregunta es, ¿qué le dirían a los chicos que en los próximos años tendrán que llevar la verano? Le diría que lo disfruten mucho porque está buenísimo aprender sobre las oleadas migratorias y nada, que valoren mucho el tiempo porque es muy entretenido. Bueno, a vos, Mario, ¿qué línea migratoria te tocó? Y tu pregunta es, ¿cómo se sintieron participando en un proyecto que se viene realizando hace varios años? Me sentí bien, fue muy divertido, y aparte compartí con mis amigas y aprendí mucho. Bueno, a vos, Juan, ¿qué línea migratoria te tocó? Camerún. Ok, y tu pregunta es, ¿qué vamos a ver en los stands carnal? Bueno, primero que nada, los stands van a ser de diferentes países que migraron hacia Argentina, y en esos stands van a haber juegos, vestimenta, cultura, historia y datos así sobre el país en cuestión. Mi nombre es Karina Rey, soy profesora de Geografía y de Ciencias de la Tierra de Inmaculada de Lomas.
Este proyecto surge aproximadamente en el año 2017 desde la Cátedra de Geografía. 2020 nos tocó la pandemia y en esa pandemia ya el trabajo se hizo más interdisciplinar y ahí ya éramos más o menos unas 8 o 9 materias trabajando en conjunto, y desde ese entonces no dejó de crecer. Y post pandemia, cuando ya pudimos volver a la presencialidad, la escuela tomó la decisión de hacer este proyecto institucional. No solo hoy, sino desde siempre, en realidad, las migraciones se dieron por economía, básicamente, por persecuciones religiosas, ideológicas, ¿sí? Y buscando un bienestar, ¿no? Siempre uno cuando migra busca estar mejor, no solo uno, sino su familia. El mensaje de las migraciones es fundamentalmente entender que somos peregrinos, que somos migrantes buscando sentirnos a salvo. Y que migrar no es un delito. Así que me parece que va a haber un poquito de todo, pero sobre todo va a haber mucha cultura y darnos cuenta de todos los lazos que tenemos entre todos los inmigrantes que conforman y conformaron nuestro país. ¿Cómo entienden ustedes, desde su carisma y espiritualidad, la realidad de la inmigración? ¿Y qué diferencia encuentran con el exilio? Perfecto. Mirá, a mí me gustaría contarles a ustedes, yo creo que lo deben saber, pero para contextualizarlo, ¿no? ¿Cómo fue ese hecho de las Hermanas Azules? Porque a comienzos del siglo XX, 1901, ahí arrancó en Francia, hubo una situación política muy difícil porque fue toda una línea de secularización y de separación de Iglesia y Estado, ¿no? Es decir, todas las posibilidades que ya en ese momento tenía la Iglesia, es decir, incluso las congregaciones religiosas, se fueron sacando, ¿no? Y las hermanas, no hacía tanto que habíamos sido fundadas, ¿no? Pero se habían instalado en los pequeños pueblitos de Francia, sobre todo en las escuelas, pero escuelas de primeras letras, no piensen que son escuelas como la nuestra, escuelas donde se enseñaban a leer, a escribir, las cuentas, lo básico, ¿no? Porque eran los pequeños pueblitos. Las hermanas se dedicaban a las escuelitas, a las parroquias y la visita de los enfermos en el pueblo. Esa era su tarea. Bueno, cuando de pronto da este vuelco político en Francia y les prohíben a las monjas, a las religiosas, a la iglesia, tener las escuelas. El Estado lo ve como enemigo eso, ¿no es cierto? Y entonces les prohíbe tener escuelas. Las hermanas que estaban en esos pequeños pueblitos, bueno, tienen que cerrar sus escuelas, no tienen medios de sobrevivir y se van yendo a lo que nosotros llamamos la casa madre, digamos, donde habían surgido las hermanas, ¿no? Llegan con su valijita, ya no podemos vivir en tan pueblito, en el otro, van llegando, cada día van llegando 3, 4, distintas comunidades van llegando, se juntan todas ahí en la casa madre. Muy difícil sobrevivir, porque eran muchas mujeres juntas, la comida, todo, ¿no? Entonces, porque antes en las pequeñas escuelitas el Estado les daba un pequeño sueldo, digamos, ¿no es cierto? Al sacarles todo, bueno, no tenían cómo sobrevivir. Y esas cosas, las coyunturas que se dan políticas, históricas, unos sacerdotes que tenían una misión en América, en Brasil, dicen, ¿no quieren venirse
allí hay un campo maravilloso para ejercer todo lo que ustedes quieren, su misión. Bueno, no es fácil decidirse, ¿no? Y finalmente, bueno, sí, deciden lo que ellos llaman exiliarse. Porque ustedes deben haber visto la diferencia entre migración y exilio, ¿no? Porque el exilio es cuando forzosamente te tenés que ir del país por una persecución política o por alguna situación difícil, pero no es que vos elegís partir, sino tenés que irte. Y ellos tuvieron esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? O nos quedamos acá y no tenemos futuro en Francia, o nos largamos a irnos al exilio. Y ahí es donde a mí me gustaría ver con ustedes todo lo que significa para una persona el exiliarse, ¿no? El dejar sus raíces, su país, la gente conocida, los familiares, su cultura, ir a otra cosa, ¿no? Hay un escrito de ellas que yo se lo quería compartir a ustedes, un escrito de ellas donde cuentan un poquito cómo vivieron ellas ese hecho trascendental en su vida, ¿no? Dice, el 22 de diciembre de 1904, en 1901 había empezado ya el lío en Francia, en 1904, 3 débiles jóvenes dejaron la querida casa madre y abrazaron a sus hermanas pensando no volverlas a ver. ¿Quién podrá decir lo que había en el corazón de esas 3 mujeres? Las hermanas Casimir, Francine y Leocadie eran las 3. ¿Y saben la edad que tenían? La hermana Casimir tenía 27 años, la hermana Francine 22 y la hermana Leocadie 29. Eso es notable. A mí me gusta, ¿saben qué? Cuando uno se mete en estas coyunturas históricas, es lindo imaginarse los sentimientos también que tenían estas mujeres, ¿no? O lo que vivían, porque una cosa son los hechos. Bueno, se deciden ir a trabajar a otro lugar porque acá no tienen posibilidades. Muy bien, deciden partir. Pero ¿qué pasaba en esas mujeres? Como en todos los migrantes, ustedes habrán visto, ¿no? Lo que significa el tener que agarrar sus cosas y irse, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué habría en el corazón de estas 3 mujeres? Y a mí me llama la atención de que muchas, parece la historia cuenta que las reunieron a todas y dijeron, bueno, hay 3 que pueden partir a América. ¿Quiénes se sienten con ánimo? Y parece que un montón levantaron la mano para irse. Y resulta que tuvieron que elegir, y eligieron a las más jóvenes. Yo digo, qué notable eso, ¿no? Porque capaz que uno podría pensar, bueno, no, las más jóvenes no, se van, vistes, a un lugar desconocido. Era una aventura. Imagínense ustedes, principios del siglo XX, mujeres solas en barco, días de barco en mar y a lo desconocido, como iban ellas. Uno hubiera pensado, bueno, dicen de que vaya la gente un poquito más grande, ¿no? No, las más jóvenes. Yo digo, qué visión de futuro han tenido, ¿no?
de decir, bueno, que sean las más jóvenes las que abran brecha en esto, ¿cierto? Que comiencen esta nueva misión. Bueno, dice, ¿qué pensarían? ¿Qué tendrían en el corazón estas mujeres? Atravesar el océano, ubiquémonos, principio del siglo XX, una enorme distancia iban a poner entre ellas y las personas queridas y todo lo que, bueno, nosotros sabemos todo lo que nos hace a nuestra identidad, ¿no es cierto?, de un país, de una zona. Bueno, y el 23 de diciembre, el barco, se llamaba el Amazonas, dice, levó anclas y pasamos, dicen ellas, entre la inmensidad y el cielo, la hermosa noche de Navidad. Es decir, la noche de Navidad la pasaron en la soledad, dice, la inmensidad del mar y del cielo, ¿no? Yo digo, lo que sintieron estas mujeres lo deben haber sentido todos los exiliados y muchos de los inmigrantes. Ustedes tienen abuelos o bisabuelos emigrantes. ¿Vos sí? ¿De dónde? Francia Ah, y creo que de Inglaterra. mira, De Francia y Inglaterra. de Inglaterra y de Francia. Bisabuelos serían, o abuelos. Sí, esos son mis abuelos. Bisabuelos ya para ustedes. O abuelos. No, mis abuelos. Bisabuelos, claro. Creo que No, yo no tengo. No serían de acá. Claro, sí. Sí. Por ejemplo, yo, mis 4 abuelos son españoles, de Galicia, los 4. Y yo tengo así como un leve recuerdo de mis padres contando las peripecias que han pasado, porque vinieron, los que venían muy pobres, ¿no?, a trabajar, porque no había posibilidades de trabajo allá. Entonces, pero ellos venían porque hacían la opción de venir. Los exiliados tienen que salir de su país sí o sí, los exiliados políticos, sobre todo, porque las hermanas en el fondo eran exiliadas políticas también, no por un compromiso político, sino por un compromiso concreto con la gente, que no se lo dejaban seguir viviendo, ¿no? Bueno, estas 3 jóvenes parten, ubiquémonos en lo que sienten, ¿no?, en su corazón. Y dice que el barco para, por ejemplo, en Lisboa, en el Portugal, donde había una comunidad ya de hermanas que se habían exiliado a Portugal, porque no solamente a América, se van a España, buscan lugar en Italia, buscan otros lugares donde poder vivir, ¿no? Y llegan a Buenos Aires. Dice, la ruta, el viaje nos pareció muy largo. Imagínense, íbamos a lo incierto, a lo desconocido. No sabían dónde iban. Le dijeron, se van a América. ¿Viste qué era América para ellos? Nada, no sabían nada, ¿no? Dice, y finalmente llegó la emocionante hora de desembarcar. Llegaron a Buenos Aires el 14 de enero de 1905. Por eso, este año celebramos los 120 años de esta magnífica epopeya, digamos, ¿no?, de las hermanas que se animaron, estas 3 jóvenes, a cruzar el mar, ¿no? 14 de enero de 1905. Y ellas dicen, el sol estaba radiante, imagínense, enero, pero ninguna cara conocida.
llegaron. No se esperaba el señor Lahore, que era padre de una hermana nuestra, pero no lo conocían, ¿no? Sabían que había esa. En su casa tomamos nuestra primera comida en tierra argentina. A la noche, en un modesto dormitorio, abrimos emocionadas la primera carta que nos habían escrito y nos seguía ese cariño en tierras del exilio y lloramos. Es decir, llegaron, esa familia las recibió. A la noche, cuando estuvieron solas, abrieron una carta y miren qué lindo también este detalle, ¿no? Las hermanas le habían escrito, le dijeron, cuando lleguen, la leen, ¿no? Cuando lleguen, la leen. Y dicen que esa noche abrieron la carta y lloramos. Es decir, no eran monjas insensibles, ¿eh? Lo que hicieron, lo hicieron por una misión, porque querían seguir con la educación, con lo que ellas querían, pero no fue fácil, ¿no? Bueno, al día siguiente, 15 de enero, tomamos el tren para Lomas. Fuimos recibidas en la estación por 2 señoras que formaban una comisión que se iban a ocupar de nosotras. Claro, el cura de acá de Lomas, que fue la que les dijo de venir, juntó a 2 o 3 señoras y les dijo, bueno, vienen las hermanas, recíbanlas, ayúdenlas al principio. Y esa misma tarde nos instalamos en una casita alquilada en la calle La Prida al 300. Es decir, estas señoras y la parroquia, la catedral, no era catedral, era la parroquia, le habían alquilado una casita en la calle La Prida al 300. Por supuesto ya no existe nada de eso, hay negocios en La Prida al 300, no existe ningún vestigio de lo que pudo haber sido esa casita, ¿no? Y dice, por fin nos encontramos solas para la cena. El lugar era modesto, en una pieza estaban nuestras 3 camas. El español, el idioma nacional, claro, ellas cuentan, ¿no? El idioma nacional, era conocido por una de nosotras, pero solo para entenderlo, no para hablarlo. Otro desafío más, ¿no? Llegar a lo desconocido, pero todo era desconocido, todo. El paisaje, la gente, la cultura, la lengua. Una de ellas, de estas 3, lo entendía, pero ninguna de las 3 lo hablaba. Qué desafío, ¿no? De hecho, hay un montón de anécdotas, porque enseguida se pusieron a estudiarlo, porque tenían que abrir un colegio, venían para un colegio, no sabían nada. Entonces, hay un montón de anécdotas de los disparates por ahí que decían sin darse cuenta, tratando de expresarse en español, ¿no? Cuando verdaderamente no tenían ni idea, pero lo fueron aprendiendo. Yo conocí a varias hermanas francesas y que lo hablaban ya el español muy bien, pero había que estudiarlo, ¿no? Uno sabe, yo que estuve en Francia un tiempito, la dificultad que es no tener facilidad para comunicarse con el idioma del lugar donde estás, ¿no? Así que ese fue otro gran desafío. Y dice, el español, bueno, era conocido por una de nosotras, solo para entenderlo, no para hablarlo. Las otras 2 no entendíamos nada.
Sin embargo, debíamos abrir un colegio, para eso nos habían traído. Y ayudadas por una joven maestra argentina, pudimos comenzar las clases. El 3 de febrero, fíjense, ya llegaron el 15 de enero a Lomas, y el 3 de febrero, prácticamente a los 15 días, comenzaron, claro, el colegio, el primer día vinieron solamente 5 alumnas y las ayudaba una maestra local, ¿no? Pero después lentamente fueron más numerosas, porque ¿qué pasó? Argentina, si vamos al contexto de Argentina, miraba con mucho gusto a Francia. Les gustaba la cultura francesa. A la gente, no los más pobres, pero una clase media como había en Lomas en ese momento, admiraba la cultura francesa, ¿no? Entonces que vinieran hermanas francesas, para ellas era muy importante. Y de hecho las hermanas empezaron a enseñar francés y empezaron a enseñar piano. Es decir, la gente enseguida las asumió, les gustó en Lomas que vinieran estas hermanas francesas. Sobre todo porque, ya les digo, admiraban Francia, ¿no? Entonces, muy rápido tuvieron más alumnas. Tanto es así que para el año siguiente ya tuvieron que decir, bueno, acá no podemos estar más, es muy chico esto. Y consiguieron, que es lindísimo también lo que dicen, una gran casa quinta para alquilar en Boedo y Acevedo. Dicen que era en esas calles y que era un lugar céntrico, cerca de la estación, cerca de la parroquia. Les gustó mucho como lugar. Y además les gustó porque esto era una casa quinta y dice, tenía un gran jardín y muchas rosas y una casa antigua donde ellas empezaron a vivir y a dar las clases. Y ahí comenzó este colegio nuestro de hoy, ¿no? 120 años, hay mucha historia, pero lo lindo es reconocer que esta historia nuestra empezó con 3 jóvenes exiliadas, ¿no? Es muy lindo eso, estudiar tanto como, por ejemplo, los migrantes, los bisabuelos nuestros o abuelos, cómo vinieron y fueron progresando en esta tierra argentina, ¿no? Eso es muy lindo. Por ejemplo, mis abuelos, ya le digo, vinieron de Galicia, de España. Uno era albañil, el otro trabajaba como lechero, el otro qué sé yo, y tuvieron sus hijos, y esta Argentina les posibilitó el ir progresando, porque después mi papá pudo ser universitario y su papá era un emigrante, ¿no? Entonces, todo lo que puede significar la inmigración de positivo, y hoy hay mucho de negativo. Ustedes lo debieron haber visto, capaz, ¿no? Esos pueblos que tienen que emigrar y son rechazados también. ¿Cuánta discriminación? Hoy la inmigración es un problema enorme, mundial, ¿no? Cosa que no era en este momento, que nosotros hablamos de hace 120 años cuando vinieron las hermanas. Al contrario, el inmigrante argentino los recibía y los impulsaba a progresar. Hoy no. Normalmente los inmigrantes es gente que sufre un montón. Es durísimo el ser inmigrante, ¿no? Ustedes deben haber
estudiado algunas situaciones de inmigración, ¿no? Bueno, fue muy larga capaz mi respuesta para una pregunta, ¿eh? Está muy linda la historia, nos contaste, muy interesante. Sí. Bueno, te hago otra pregunta. A ver. ¿Qué significa para ustedes acoger a una persona inmigrante? Qué lindo es esa pregunta, ¿no? Yo creo, no me tocó acogerla, pero sí, viviendo en los barrios, yo viví muchos años en un barrio en Florencio Varela. Viviendo en los barrios me tocó acompañar a gente inmigrante de países limítrofes, paraguayos, bolivianos fundamentalmente, y que han sufrido mucho de discriminación. Son por ahí los argentinos y los porteños y los bonaerenses, somos un poco discriminatorios, ¿no? Incluso con los nombres que le ponemos, ¿eh? Y si son, incluso discriminamos a los migrantes de las provincias del interior, ¿no? Es un entrerriano, o ¿viste? Entonces, no me tocó recibir, pero sí acompañar el sufrimiento de gente inmigrante, sobre todo de bolivianos. Cerca en el barrio donde yo vivía, en Florencio Varela, había un grupo grande de bolivianos y era una lucha verdaderamente, tanto en la escuela como en el barrio, como en la parroquia, que no se los discriminara. Incluso en la forma de hablar de ellos, ¿no? Uy, los bolitas estos, ¿viste? Son... y vienen acá, y ¿viste? El no ser acogedores. Yo creo que es un gran desafío tratar de comprender el problema serio que viven, como decían nuestras hermanas, ¿no? Que viven los que tienen que dejar desarraigarse, digamos, ¿no? De su lugar, de su país, de su zona. Es un sufrimiento, más allá de que hay algunas actitudes que nos puedan molestar o que no sean buenas, pero como actitudes nuestras que no son buenas tampoco, ¿no es cierto? Así que yo creo que hoy, personalmente, pero como sociedad, es un gran desafío poder recibir y acompañar a los inmigrantes. ¿Ustedes tuvieron alguna, por ejemplo, oportunidad, alguna compañera o alguien así inmigrante o no? Capaz que no. No, me parece que no. No. Bueno, estén preparadas, porque cuando se encuentran con alguien, saberlo comprender, más allá de los errores que tienen ellos, como tengo yo, como tienen todos, ¿no? Pero saber comprender que es psicológicamente es una marca grande. Incluso yo también lo que tengo relación con gente que tuvo que exiliarse en la época de la dictadura, acá en Argentina, se tuvo que exiliar en España, y tuve oportunidad de conversar muy a fondo con ellos, dejar los seres queridos y no saber si van a poder volver o no.
eso psicológicamente marca mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener como una apertura grande de corazón hacia los inmigrantes. No es fácil. Y saber que hoy es un problema enorme. No tanto en nuestro país, pero ustedes vieron el problema de los que de cualquier manera, por ejemplo, salen del África y mueren en el mar, en el Mediterráneo. ¿Viste? O acá, que se van caminando a través de México para llegar, queriendo llegar a Estados Unidos, pensando de que es lo mejor que les puede pasar, y no es así. Y ahora, si ustedes leen las noticias últimas, lo ponen en un avión y a casa, de vuelta, ¿eh? Y se separan las madres de los hijos, las familias, es un ventiole, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso por la pregunta. Más o menos estuvo respondida, ¿no? Me parece que es tratar de comprender lo que viven internamente como persona, el sufrimiento que eso causa más allá yo te digo, de las cosas que nos puedan molestar, ¿no? Más allá porque a mí también me ha pasado, por ejemplo, de decir, uy, qué agrandado, sí, ¿viste? Qué agrandado. Y hacerse el agrandado es porque se siente muy pequeño, muy disminuido, ¿no? Entonces, bueno, tratar de ir comprendiendo psicológicamente lo que viven estas personas, ¿no? Me parece que pero es una actitud no fácil. No es fácil acoger al inmigrante con todas sus problemáticas. De hecho, ustedes saben que hay toda una organización acá en Capital de acogida a los inmigrantes, ¿no? A todo nivel, para la documentación, a veces para reencontrarse con su familia, por toda la problemática que tienen. Es una problemática muy compleja, muy, muy compleja. Y yo creo que lo fundamental es tener un corazón abierto al distinto, que nos cuesta mucho, ¿eh? Al que es distinto, al que piensa distinto, al que tiene otra cultura, que yo puedo no entender, pero es valiosa, ¿no? Así que es todo un desafío hoy el poder asumir al inmigrante o al exiliado, ¿no? Y tratar de comprender qué vive esa persona, ponernos en su lugar, ¿no? Por ejemplo, a mí me costaría un montón. Yo tuve que vivir un año en Uruguay, al colegio de Uruguay, tuve que estar. A mí me costaba un montón no estar en mi país. Por ejemplo, cuando la primera fiesta patria que tuve que ponerme en el acto y ver subir la bandera uruguaya y cantar el himno uruguayo, bueno, para mí no fue fácil. Y me imagino lo que puede ser para el inmigrante o el exiliado que forzosamente lo tiene que hacer. Las hermanas nuestras durante años, bueno, izaban la bandera francesa. De hecho, si ustedes van al museo acá, ven que está una bandera francesa, que es la que ponían las hermanas siempre. Y no les cuento cuando fue que ya estaban acá hacía años, cuando fue la guerra, cómo vivían como en carne propia lo que estaba viviendo su patria. Es decir, fueron francesas, quisieron mucho a la Argentina, se adaptaron mucho a lo nuestro, pero francesas a fondo, ¿no? Y lentamente fueron como argentinizándose más. Pero yo comencé la vida religiosa en el año 60, hace mucho, en el año 60.
Y cuando yo entré al convento, acá de Lomas, al día siguiente tuve que rezar en francés, sin entender nada, pero se rezaba en francés. Después lentamente se fue cambiando todo eso, ¿no? Pero en el año 60 rezábamos en francés. Yo hacía un acto de fe, de que debía ser una buena oración la que hacía, pero no entendía nada. Ahí fui estudiando el francés, porque acá en el colegio estudié inglés. Así que, entonces fundamentalmente es un cambio de corazón que tenemos que hacer frente a los inmigrantes. Por eso me parece lindísimo que ustedes hagan esta feria, porque es acercarse a una problemática, ¿no? Muy linda. Más allá de que, llegado el caso, les puede costar mucho relacionarse con algún inmigrante. Bueno, muy bien, chicas. Bueno, muchísimas gracias. Las felicito, de que hagan esto, y voy a venir a verlas el viernes. Sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo surgió la idea de impulsar el proyecto de migraciones de tercer año en una feria de puertas abiertas en la escuela? Bueno, cuando yo entré, ya desde el equipo de geografía sobre todo, se venía trabajando el tema, porque aparte es un contenido del diseño curricular, de migraciones con tercer año. Pero a los profes mismos se les ocurrió darle como un poquito más de fuerza y empezamos a trabajar proyectos interdisciplinarios, entonces se mezcló geografía con historia. Y empezamos un poquito, otros profes que estábamos también en tercero, a sumarnos a este contenido de migraciones que nos parece central, porque en realidad nuestra escuela es una escuela que nosotros llamamos Casa de Puertas Abiertas. ¿Por qué? Porque es para todos los que querramos habitarla. Entonces, nosotros cuando entrevistamos a chicos para que ingresen al colegio, justamente queremos que todos se sientan acá reconocidos, felices, cuidados, amados, queridos. Y bueno, y nos parecía que coincidía con el proyecto que desde el preámbulo de la Constitución se plantea como país. Entonces empezamos de a poquito a justamente entrelazar algunas materias hasta que llegó un punto en el que dijimos, bueno, todas las materias de tercero tenemos que participar de este proyecto. Y ahí se hizo para todas las materias. Fue tan grande como proyecto que lo teníamos en la Feria de Saberes y nos excedía el lugar, el tiempo, las propuestas. Entonces dijimos, no, amerita una feria aparte. Y así nació la propuesta. Y empezó en pandemia. Los profes empezaron con la Feria de Migraciones en pandemia. Después se hizo presencial. Desde el equipo directivo, ¿cuál es la importancia que le dan a este tipo de proyectos en la escuela? Bueno, un poco lo que te contaba recién, Benja. Le damos mucha importancia porque coincide no solo con el diseño curricular, sino sobre todo con el ideario educativo de la Congregación de las Hermanas y con nuestro proyecto educativo, porque justamente habla de convivir en la diversidad, ¿no? De no poseer, no territorializar espacios, de que justamente la escuela está abierta para todos los que quieran habitarlos, como nosotros consideramos nuestro país, y la vida en el centro de todo. Entonces, como la vida está en el centro de todo, cuando la inmigración conlleva un riesgo de vida, entonces es un tema que hay que poner sobre la mesa para trabajar desde chiquitos. Claro. Y la tercera es, ¿qué aprendizajes creen que deja este tipo de actividades en el alumnado? Si te animás, puedes aportar alguna más aparte de las tres preguntas. Bueno, a mi modo de ver, eso creo que quizás lo tienen que contestar más ustedes que yo, pero la intención al menos es, primero, que veamos que la mayoría de nosotros somos hijos, nietos o bisnietos de inmigrantes, con lo cual ninguno de nosotros es nativo puro, salvo que vengamos de herencia de pueblos originarios. Y hoy en día a veces se ve que hay como inmigrantes o inmigraciones como si fuese de primer clase o de segunda clase según de qué países vienen, ¿no?
Y si nosotros nos ponemos a ver que todos nosotros tenemos sangre de inmigrante, dejamos también de tratar peyorativamente o despectivamente a inmigrantes que vienen actualmente. También sensibilizando, ¿no? Y que ustedes puedan empatizar con que nadie se va a vivir a otro país y deja todo el arraigo de su familia, de sus costumbres, de sus comidas, del lugar donde nació, ¿no? Tratar de pensar eso, ¿no? Si vos de un día para el otro tuvieras que irte del lugar donde naciste y dejar todo atrás, si no tiene un costo emocional muy alto. Tantas valijas, tantos baúles que vinieron de Francia en 1905 a la Argentina, y como testimonio de esto, el diario La Unión lo reflejó en sus páginas. El 14 de enero de 1905 llegarían las hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres, hermanas azules por su vestido azul, y el diario La Unión lo anunció desde principios de enero, comentando que se iban a hacer cargo de un colegio que ya existía en la calle La Prida, al 300, y aquí podemos ver en la vitrina una foto en pleno de quien fuera la propietaria de esta casa, ya en Boedo 265, la señora Magdalena Q. de Merlo, y todas las hermanas que llegaron entre enero y abril de 1905. También hay una foto más abajo del padre Ayú, que fue el párroco de la Catedral de Lomas de Zamora, que fue quien invitó a las hermanas junto con la señora Magdalena de Merlo, y vemos aquí a su izquierda a la que fue la primera directora del colegio, la hermana Leocadí. En el museo se guardan muchos objetos de estas primeras hermanas, de las cuales tenemos su foto. También una de ellas era artista plástica, pintaba. También tenemos ahí el modelo de organización que pusieron como experiencia piloto de la escuela moderna, la escuela nueva. Sus objetos que le pertenecieron, incluso la condecoración que el cónsul de Francia les dio. Una alegoría a la bandera francesa pintada por la hermana Germaine Sapin. Fotos, escritorios. Por supuesto, una imagen de Juana de Arco, representante de Francia. Después también en esta vitrina el diario de las exalumnas, la comisión de exalumnas. Ahí consta que convocaron en un recital a beneficio del Hospital Gandulfo al cantante popular Carlitos Gardel. Carlitos Gardel fue contratado en 1928 por la comisión de exalumnas y las hermanas para dar este recital, al que prestó colaboración gratuitamente. El uniforme, nos queda el sombrerito, el de la izquierda es el sombrero de las estudiantes, y por allá anda Emilie tocando la bandera francesa original, y también en el sector de música, el piano, los combinados de radio y tocadiscos, después los restos que quedan de lo que fue la enfermería, el consultorio odontológico, con los aparatos de esterilización, también aparatos que trajeron para enseñar ciencia, biología, física, química, trabajos de artes decorativas, pintura y artes decorativas, bordado, moda. Como por ejemplo a tu izquierda encontrás un trabajo en madera e incrustaciones de Juana de Arco, hecho por una alumna del colegio. En pintura y artes decorativos hubo un premio para las hermanas y los estudiantes. Y acá tenemos fotos de las distintas promociones. La más antigua, 1905, 1907, 10, 9, 10, 15, 48, 60, 1908. Están todos mezclados, ¿no? Como los recuerdo, todos mezclados.
y también sabía bordar, así que mira, tenés ahí los hilos de colores, todos los aparatos de tejido, la revista Moda Elegante. Después también recursos didácticos, cuadernos de las exalumnas, hay uno de 1915, otro de 1940, cuadernos de primer grado, de cuarto grado, de la primera comunión, recuerdos de la primera comunión. El sector de música, como te decía, los combinados de 1928. Tocadisco, algo que no se conoce mucho hoy en día. Radio. Distintos tipos de teléfono. Podés hablar si querés, a lo mejor te dan tono. Tenés dos. También tenemos un pingüino embalsamado hacia arriba. Este pingüino lo trajeron de la Patagonia, pero el pobre no se adaptó a vivir en Buenos Aires y una hermana que era taxidermista lo embalsamó para que quedara como recuerdo. Su nombre era Toto. Partituras, material de secretaría, legajos, acá hay un poquito de tierra ahí. Relojes que muestran el paso del tiempo, aparatos de fotografía, negativos en gelatina, en cromo. Un código QR para acceder a una película sobre la vida de las hermanas en 1947. Tantas valijas, tantos baúles que vinieron de Francia en 1905 a la Argentina. Y como testimonio de esto, el diario La Unión lo reflejó en sus páginas. El 14 de enero de 1905 llegarían las hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres, hermanas azules, por su vestido azul. Y el diario La Unión lo anunció desde principios de enero, comentando que se iban a hacer cargo de un colegio que ya existía en la calle La Prida, al 300. Y aquí podemos ver en la vitrina una foto en pleno de quien fuera la propietaria de esta casa, ya en Boedo 265, la señora Magdalena Q. de Merlo, y todas las hermanas que llegaron entre enero y abril de 1905. También hay una foto más abajo del padre Ayllú, que fuera el párroco de la Catedral de Lomas de Zamora, que fue quien invitó a las hermanas junto con la señora Magdalena de Merlo, y vemos aquí a su izquierda a la que fue la primera directora del colegio, la hermana Leocadí. En el museo se guardan muchos objetos de estas primeras hermanas, de las cuales tenemos sus fotos. También una de ellas era artista plástica, pintaba. También tenemos ahí el modelo de organización que pusieron como experiencia piloto de la escuela moderna, la escuela nueva. Sus objetos que le pertenecieron, incluso la condecoración que el cónsul de Francia les dio. Una alegoría a la bandera francesa pintada por la hermana Germaine Sapin. Fotos, escritorios. Por supuesto, una imagen de Juana de Arco, representante de Francia. Después también en esta vitrina el diario de las exalumnas, la comisión de exalumnas. Ahí consta que convocaron en un recital a beneficio del Hospital Gandulfo al cantante popular Carlitos Gardel. Carlitos Gardel fue contratado en 1928 por la comisión de exalumnas y las hermanas para dar este recital, al que prestó colaboración gratuitamente. El uniforme, nos queda el sombrerito, el de la izquierda es el sombrero de las estudiantes,
Y por allá anda Emilie tocando la bandera francesa original y también en el sector de música, el piano, los combinados de radio y tocadiscos, después los restos que quedan de lo que fue la enfermería, el consultorio odontológico, con los aparatos de esterilización, también aparatos que trajeron para enseñar ciencia, biología, física, química, trabajos de artes decorativas, pintura y artes decorativas, bordado, moda. Como por ejemplo a tu izquierda encontrás un trabajo en madera e incrustaciones de Juana de Arco, hecho por una alumna del colegio. En pintura y artes decorativos hubo un premio para las hermanas y los estudiantes. Y acá tenemos fotos de las distintas promociones. La más antigua, 1905, 1907, 10, 9, 10, 15, 48, 60, 1908. Están todos mezclados, ¿no? Como los recuerdos, todos mezclados. Emilie también sabía bordar, así que mira, tenés ahí los hilos de colores, todos los aparatos de tejido, la revista Moda Elegante. Después también recursos didácticos, cuadernos de las exalumnas, hay uno de 1915, otro de 1940, cuadernos de primer grado, de cuarto grado, de la primera comunión, recuerdos de la primera comunión. El sector de música, como te decía, los combinados de 1928. Tocadisco, algo que no se conoce mucho hoy en día. Radio. Distintos tipos de teléfono. Podés hablar si querés, a lo mejor te dan tono. Tenés dos. También tenemos un pingüino embalsamado hacia arriba. Este pingüino lo trajeron de la Patagonia, pero el pobre no se adaptó a vivir en Buenos Aires y una hermana que era taxidermista lo embalsamó para que quedara como recuerdo. Su nombre era Toto. Partituras, material de secretaría, legajos, acá hay un poquito de tierra ahí. Relojes que muestran el paso del tiempo, aparatos de fotografía, negativos en gelatina, en cromo. Un código QR para acceder a una película sobre la vida de las hermanas en 1947.
Alemania tuvo 4 oleadas migratorias hacia Argentina por problemas políticos y por la guerra mundial, en especial la segunda. También es conocido por su feria Oktoberfest, que es una fiesta de cerveza y su música tradicional. Bueno, el idioma oficial que hablan es el alemán. Se visten así como estamos vestidos nosotros. Cuando llegaron, se centraron más que nada en el campo y nos dejaron muchos valores y tradiciones. Bueno, queríamos saber qué expectativas tiene de la feria. Y me va a gustar saber qué conocimiento tienen los chicos sobre los migrantes. Eso sería bueno. Bueno, muchísimas gracias, que lo disfruté. Bueno, queríamos saber qué expectativas tenés de la feria. Y a mí me invitaron y me dijeron que iba a estar bueno, así que tengo expectativas altas. ¿No sos de acá de este cole? No. ¿No? Bien, o sea que venís a ver lo que hicieron tus amigos. No, es más, yo ya soy egresado del año pasado, pero de otra escuela. Ah, ok. Nueva experiencia. Buenísimo, gracias. Bueno, queríamos saber, Juanpi, vos que sos acá, profe del cole, ¿qué expectativas tenés de la feria? Expectativa de encuentro con las familias, con la comunidad, aprendizaje significativo y experiencias que sean multiplicadoras. Muchas gracias. Hola, bienvenidos, yo soy Caro. Yo soy May. Somos de tercera vez y venimos a presentar el stand de Israel. Bueno, Israel está centrado cerca del Medio Oriente, cerca del mar Mediterráneo. Su capital es Jerusalén, está cerca de la ciudad Tel Aviv, que es más moderna. Fue un país creado en 1948 y es un país chico pero muy importante. La mayoría de la gente es judía, aunque también hay musulmanes y cristianos. También su comida típica es el falafel y el hummus y el shawarma, que no lo comemos acá, pero es una comida típica. También hay uno de sus bailes muy típicos que se llama La Hora, que es muy conocido por la tecnología. La feminización de las migraciones, las mujeres con trabajo y las diferencias en la relación Normalmente de vestimentas usaban cosas muy coloridas, chorros, ponchos o ropa muy colorida representativa de los originarios, también faldas y cosas de abrigo. Acá estamos en el stand de Corea. Corea es un país que se dividió en los años 1950 y 1953 debido a una guerra que provocó muchos catástrofes. A raíz de esa misma guerra, las personas coreanas, más que nada la gente surcoreana, empezó a emigrar hacia Argentina. Como plato principal tenemos el kimchi, que es una comida ácida y picante, una fermentación de col china. También tenemos el gogi, acá tenemos una carta que se va a poder mirar con postres también. Si vienen van a poder verlo y cómo se prepara. Como en sitio van a poder probar las galletas de albona, que son unas famosas para hacer el jugo de calamar. Y como otra comida que también se puede probar va a ser el kimchi. Normalmente de vestimentas usaban cosas muy coloridas, chorros, ponchos o ropa muy colorida representativa de los originarios, también faldas y cosas de abrigo. Bueno, Armenia es un país que se ubica en Asia y su oleada migratoria sucedió entre 1915 y 1920 o también después, debido al genocidio que sucedió en Armenia provocado por el Imperio Otomano. Su comida típica es el lamacún, que tiene varios platos. Y también una comida muy típica del país es el araco. Hola, bienvenidos a Alemania, un país ubicado en Europa Central y conocido por
comunidad migratoria argentina por problemas políticos y por la guerra mundial, en especial la segunda. También es conocido por su feria Oktoberfest, que es una fiesta de cerveza y su música tradicional. Bueno, el idioma oficial que hablan es el alemán. Se visten así como estamos vestidos nosotros. Cuando llegaron, se centraron más que nada en el campo y nos dejaron muchos valores y tradiciones. Hola, somos alumnos de tercero D. Realizamos este stand sobre Reino Unido. Integra Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra. Nada, hicimos estas estructuras. Hola, somos Conventillo y vamos a contarles sobre esto. Conventillo era un lugar, una vivienda colectiva donde muchos inmigrantes venían y alquilaban habitaciones y compartían patio, baño, cocina, todo. Fue un lugar donde se concentró mucha cultura, nuevos idiomas, la gente compartía muchos espacios, como decía Uli, tanto comidas como patios, baños, y aunque vivían en capaz una situación bastante precaria, un lugar muy bueno para la primera teoría. Bueno, nada, antes en los conventillos tenían familias ricas que se fueron por una epidemia de fiebre amarilla a fines del siglo XVII. Y desde ese momento se empezaron a quedar a los inmigrantes que siguen haciendo los conventillos. En estos conventillos habitaban los países principales que vinieron fueron España, Italia,